Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días según veas este video. Mi nombre es Edgar Iván Estrada Rocha y soy aspirante a la Universidad Abierta de Distancia de México. El propósito de este video es mostrarles mi reporte final que hice para la unidad 3, sesión 8, actividad 2. Y el tema que voy a tratar es las metodologías y modelos de desarrollo de software. Y pues comencemos con la introducción. Básicamente los objetivos de mi investigación es conocer las metodologías para el desarrollo de software tradicionales y nuevas, saber los problemas comunes que tiene un desarrollador a la hora de estar creando un proyecto de software y reconocer las dolencias que tiene un proyecto de software requerido y entregado. Con esto me refiero a que hay que ver las problemáticas que tiene un desarrollador a la hora de utilizar ciertos métodos y evaluar ciertos clientes. Además de que, bueno, en este trabajo documental, me quise enfocar también en que analizáramos los dos puntos de vista de quien provee el software y quien lo necesita, en este caso para ver las dolencias de las dos partes y ver en qué se puede mejorar en ese aspecto. La metodología que utilicé para mi proyecto de investigación primeramente fue con un plan de trabajo en el cual se intentó delimitar fechas, aunque no siempre se respetaron al 100%, sin embargo sí fue una muy buena guía para poder cumplir con los tiempos establecidos. Y bueno, lo primero que hicimos, bueno, de mi parte fue, que hice más bien fue la tema delimitación, perdón, de la búsqueda, que fue escoger un tema, ver si era viable y poder continuar con él. Después fue buscar en ciertos sitios académicos, que en mi caso utilicé Google Académico y algunas otras fuentes que cito al final de mi documento. Y después de tener esa información, se curó la información, se organizó por fichas también, y de ahí pasamos a la investigación de campo, que fue básicamente ir al lugar donde se planearon hacer ciertas entrevistas y ver si era posible interactuar con las personas que se estaban buscando. Después de obtener esa información y además de la encuesta, bueno, ahora era momento de clasificar y depurar la información obtenida para poder plantarla en un papel, que fue el siguiente paso, realizar un tipo borrador. Y ya el paso final es esta presentación junto con la entrega del reporte final. Eh, Pasemos a la siguiente diapositiva, que es los antecedentes de la metodología. Básicamente el desarrollo de software empezó en los años 50, que es cuando aparecen las primeras máquinas IBM grandotas, de esas máquinas donde se desarrollaba software. En ese tiempo todavía no existían máquinas Windows o máquinas con Mac de sistemas operativos. Sin embargo, ya se empezaba a desarrollar software, pero no había unos parámetros que seguir, alguna metodología. Entonces, lo que el desarrollador hacía, lo que él creaba, el código que él hacía, básicamente se suponía, se puede decir de esa manera, porque lo que el cliente pedía o lo que se entregaba como software era algo muy general que no cubría siempre, que no cubría siempre las necesidades que el cliente necesitaba. Y cuando me refiero al cliente estoy hablando que a lo mejor alguna empresa te solicitaba algún software, algún hospital, algún aeropuerto, software para control, etcétera, ¿no? Y claro, los tiempos de entrega eran largos, pues no tenían el hardware que tenemos hoy en día para procesar el software y hacerlo más rápido. Después viene la era caótica en los años 60 y 70, que es cuando más o menos se empieza a desarrollar un cierto tipo de metodología y se desarrollan términos como la ingeniería del software. Pero antes de que vayamos a ese punto, me gustaría mencionarles que aparece como tipo de procedimiento el code and fix, que es básicamente en español empezar a codear, empezar a hacer el código y conforme avanzas en on the go, haces las correcciones necesarias. No es lo más eficiente, sin embargo, hoy en día se sigue utilizando. Para 1976, Edgar Diskra publica su libro La disciplina de la programación, que básicamente imprime los puntos que tengo aquí en mi diapositiva y se utilizan como base general para empezar a crear metodologías de desarrollo de software. Entre los más importantes está que el costo de desarrollo inicial debe ser bajo para el cliente, el software debe ser muy fácil de mantener y el software debe ser básicamente lo que el cliente quiere, ¿no? Entre los métodos tradicionales tenemos varios, pero yo escogí los primeros 5 que me gustaron bastante.
que básicamente son distintas formas de atacar un desarrollo de software, sin embargo todos tienen la misma base. Todos tienen planeación, diseño, implementación, estabilización y lo que es el release o el deployment, que es cuando ya se libera el software y se entrega el producto final. Básicamente todos cuentan con documentación, todos cuentan con un proceso largo de revisión jerárquica. Me refiero a que cuando se termina el proyecto alguien más lo revisa y luego alguien más, con tal de que ese proyecto no falle o se detecten bugs a tiempo. Después, las metodologías tradicionales básicamente son de 70, 80 y hasta los 90. Por ahí de la era del nacimiento del Internet masivo, de la World Wide Web, cuando ya tenemos la Web 2.0 es cuando nacen las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles son métodos para desarrollar software mucho más rápido. Entre ellos tenemos el Extreme Programming, el Scrum, el Kanban y el Agile Inception. Vuelvo a repetirles que estos cuatro son selecciones que yo hice porque creo que son lo que más cubre la metodología Agile, que es cuando se busca que el software sea rápido, sea eficiente, que se tenga una relación con el cliente que pidió el software y se esté revisando el proyecto constantemente y que el tiempo de entrega sea corto y lo más pronto posible para que no haya retrasos en lo que el cliente está esperando. En las tradicionales, bueno, metodologías tradicionales contra las ágiles, básicamente muchas diferencias. Ninguna es muy buena ni ninguna tampoco es tan mala. Creo que una combinación de ambas sería bastante ideal. Sin embargo, si nos vamos a ventajas, creo que las metodologías ágiles son las que ganan un poco, porque pues obviamente es un software que funciona más rápido, que tiene colaboración con un cliente, que es responsivo ante los cambios. En cambio, las tradicionales son a lo mejor un poco más burocráticos, pero llevan una documentación bastante exhaustiva. Creo que el diseño es mejor y pues tienen un plan más largo que obviamente incluye más puntos a cubrir con el fin de que sea un producto muy bien entregado. Eh, lo que les comentaba sobre la bitácora de campo que hice fue irme a dos empresas aquí en Guadalajara con la idea de entrevistar a los dos lados. Primeramente me fui a la empresa donde hacen software, que es HSL Technologies, una empresa aquí en Guadalajara que se dedica a desarrollar software para clientes pequeños y clientes grandes. Eh, y después me fui a la empresa que tengo cerca de mi casa, que es Minerva Libros. Precisamente la ubiqué porque no tiene mucho que empezó, entonces decidí acercarme con ellos a ver si manejaban algún tipo de software para su inventario, para sus empleados, etcétera. Y resulta que sí, me abrieron las puertas para una breve entrevista y bueno, ahorita vamos a cubrir esa parte. Primeramente en HCL me tocó la entrevista con Carlos Caldelas, es un senior developer que tiene 8 años o más de experiencia desarrollando. Y básicamente Carlos me comenta que el desarrollo de software es es algo que no puede ser igual para todos los desarrolladores, ya que los diferentes desarrolladores utilizan distintas metodologías. Puede ser que el plan sea crear un software muy general que cubra ciertas necesidades generales y empezar a crear el código y conforme el proyecto se va corrigiendo estilos y errores. Por eso es que se utilizan diferentes métodos. El otro tipo de proyecto o método es que también se necesita como hacer más investigación con el cliente para ver con qué arquitectura cuenta o para ver con qué arquitectura quiere contar para irle armando un tipo de software que en un futuro se puede corregir o se le puede aumentar ciertas características. En su experiencia también me comenta él que el cliente muy pocas veces sabe realmente lo que quiere. Por lo tanto, es necesario como hacerle las preguntas correctas para saber cuál es el tipo de software que tú como desarrollador le vas a crear. Y pues de su parte él utiliza mucho las metodologías ágiles porque es el tipo también de software que tienen para hacer software. Entonces, eso le ayuda bastante en su trabajo y hace que los proyectos sean obviamente más rápidos. También depende mucho del cliente, otra vez, porque puede ser un cliente pequeño que un mismo desarrollador pueda hacer un proyecto y se lo entregue rápido. Sin embargo, si es una empresa grande la que te está comprando software, ahí incluye meter a varios dentro de un equipo y ese equipo se encarga de desarrollarle el software y tiene que haber un líder Scrum, como lo vimos en la metodología ágil, y este líder Scrum se encarga de revisar las partes que lleva cada uno y unirlas para que sea un software eficiente y sobre todo que cubra las necesidades que tiene el cliente, ¿no? En la otra parte, que es el cliente, en este caso Minerva Libros, ellos son una empresa pequeña que tienen apenas 2 o 3 años en el mercado y lo que se dedican ellos es a importar libros y exportarlos a diferentes universidades aquí en el país, en México. Entonces,
Me comenta la señorita Ana Pelayo, que fue la que me recibió, que es la gerente del lugar. Me comenta que ellos empezaron dándole entrada a sus cajas a todo lo que llegaba de libros por medio de hojas de Excel y salida de los libros también por medio de documentación Excel, pero no tenían un stock en tiempo real, no sabían con qué libros contaban o cuáles eran las predicciones a futuro de lo que iban a necesitar. Lo que primero que ella pensó fue buscar fue en los primeros meses de la operación de la empresa, fue buscar una solución de software que le cubriera estas necesidades. Eh, Su primer instinto fue buscar en internet y no pudo encontrar realmente a alguien que le satisfaciera lo que ella estaba buscando. Entonces, a base de contactos y amistades, llegó con un desarrollador de software independiente que le cobró alrededor de 17,000 pesos, creo, por el proyecto. De todas maneras, en la entrevista ahí vienen los datos correctamente. Y me comenta que después de este software que le hicieron, básicamente lo que pidió fue eso, eh, que, que le hiciera lo de los libros, la entrada y salida. Y sí, el software se encarga de darle entrada a los libros cuando llegan, de hacer el checkout de los libros, ver cuántos libros tienen en tiempo real y ver sobre todo también números de qué tienen disponibles y a qué clientes se les está vendiendo. Y pues obviamente con la ayuda del software instalado en varios laptops que tienen sus trabajadores allí es bastante eficiente. Me tocó a mí verlo en vivo y es algo, a lo mejor algo muy simple, pero funciona bien a mi criterio. Ella me comentaba que a lo mejor no estaba tan satisfecha con con el software, sin embargo, es funcional, entonces está de cualquier manera satisfecha, ¿no? Y bueno, después de las entrevistas, la siguiente actividad de mi de mi investigación fue hacer una encuesta que se le hizo a 10 personas que trabajan dentro del ámbito de desarrollo de software y soporte de IT. De estas 10 personas, el rango de edad era entre 27 y 46 años, 8 hombres y 2 mujeres, y fue un formato de encuesta en línea, en la cual se les pasó un link, ellos accedieron y contestaron. Los resultados son los siguientes. De las 10 preguntas solamente seleccioné 5 para mostrar porque son las que están más enfocadas en la investigación. ¿Qué tipo de metodología de desarrollo de software es más común que utilices? La mayoría respondió a las metodologías ágiles, que son las que también conocen, y obviamente porque la muestra es de personas jóvenes que vienen como con ese conocimiento de la universidad, que son las herramientas más comunes. ¿Y cuáles son los métodos de desarrollo de software que conoces? Obviamente ganó el Agile, que es las metodologías ágiles, porque las metodologías de cascada, prototipo, incremental, espiral y RAD son metodologías tradicionales, que como comentaba en un principio, la mezcla de los dos es la solución perfecta para tener un software de calidad. ¿Cuáles tú consideras que son las ventajas de las metodologías tradicionales? La mayoría estuvo de acuerdo en que la revisión del software a tiempo no se muestra ahí en la gráfica, pero esa es la pregunta. Es lo que más ganó, es lo que es la ventaja de las tradicionales, que son más cuidadosas con los detalles. Y la desventaja que más ganó fue que a lo mejor tiene análisis a un nivel más alto de burocracia, es decir, que a lo mejor cuando se termina una parte del software se revisa por varias personas y a lo mejor eso es burocrático e ineficiente. ¿Cuáles consideras tú que son las ventajas de las metodologías ágiles? Creo que las metodologías ágiles aquí ganó, bueno, hubo un empate entre cambios rápidos, involucrar al cliente más y los tiempos de entrega cortos. Y la que más tuvo desventaja fue las entregas continuas y rápidas del proyecto. Esto básicamente es cuando se termina una parte del proyecto y esa parte se le va entregando al cliente y a lo mejor eso no les gustó. Como desarrollador de software, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentas al estar en un proyecto? La que más tuvo votación fue la falta de instrucciones por parte del cliente y la segunda más cercana fue los bugs, los famosos errores que hay que corregir durante la creación de software. Y bueno, cuando finalizas y entregas el proyecto de software, ¿cuáles son las quejas y problemas más comunes de la implementación que recibes? Vemos que a los clientes no les gusta que no esté bonito el software, que no sea estéticamente bien visto. Y a lo mejor también se quejan de que costó mucho para lo que hace. Debemos admitir que un software como por ejemplo el de Minerva Libros es un poco caro, a lo mejor para lo que hace, sin embargo ya les funciona. Recordemos bien las premisas del libro de Edgar Nikolov, creo que era su nombre, que mencionaba en una de sus premisas que el software debe ser económico y accesible. Y bueno, como conclusiones, me gustaría cerrar estas diapositivas
mencionando que pues son distintas las metodologías y los modelos de desarrollo de software son bastante variados y creo que la mejor opción, como lo mencionaba antes, es utilizar ambas, utilizar lo mejor de ambos mundos, ya que a lo mejor las metodologías tradicionales son a lo mejor muy extensivas y largas, pero sin embargo son muy detalladas. Y las metodologías ágiles están adaptadas más al Internet moderno. Sin embargo, pues sería bueno, ¿no? Combinar ambas. Y también siempre es bueno tener un balance entre escuchar al cliente y analizar el contexto de lo que necesita, de lo que requiere. Y bueno, también la parte teórica del desarrollo de software es un análisis importante que hay que tener en cuenta. Y es necesario mencionar que las empresas de IT actualmente en el desarrollo de software la metodología dominante son las ágiles y esto se debe pues también a los tiempos, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Creo que todo es, eso es de mi parte todo y muchas gracias por ponerle atención al video. Saludos.